Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la presencia del Señor. Invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y podamos comprender esto que vamos a compartir y que nos ayude a crecer espiritualmente. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentaditos, por favor. Le pido a los de Pastoral de Medios que ya pongan la imagen para que se vea en la transmisión. Bueno, vamos a iniciar este tema. Los convoqué a este curso. Pueden sacar su libretita, pueden sacar sus hojitas para apuntar. Saquen su lapicero, su lápiz. Recuerden que este curso no es para llorar, no es para sentir bonito, sino es para aprender. Este curso está dirigido a los miembros de la Renovación Carismática, también a los grupos de nuestra parroquia, también a los integrantes del Instituto de Pastoral y a todos los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Acapulco. Entonces saquen su libretita y pongan como título Eclesiología. Eclesiología. La palabra eclesiología es una palabra compuesta. Eclesiología viene de eclesia, que significa iglesia, y logos, que significa estudio, tratado, ciencia sobre. Entonces, cuando hablamos de eclesiología, estamos hablando del estudio, el tratado, la ciencia sobre la iglesia. Pero cuando hablamos de eclesiología, hablamos de una disciplina teológica. Vamos a estudiar a la iglesia con la luz de la fe. Vamos a estudiar a la iglesia con la luz de la fe. Y claro, como la teología es una ciencia, también estudiamos a la iglesia no solo bajo la luz de la fe, sino también bajo la luz de la razón. Entonces, la eclesiología es el estudio, el tratado, la ciencia sobre la iglesia. Pero estamos hablando de un tratado teológico. Eso quiere decir que vamos a estudiar a la iglesia desde la luz de la fe, pero también desde la luz de la razón. Porque fe y razón, dice el Papa San Juan Pablo II en su documento Fides et Ratio, fe y razón son las dos alas que nos elevan al conocimiento. El Papa Juan Pablo II, eso se los voy a preguntar en su examen. El Papa Juan Pablo II en su documento Fides et Ratio dice que la fe y la razón son las dos alas que nos elevan, que nos llevan hacia el conocimiento. Entonces entendemos que la fe y la razón no son cosas que están peleadas. La fe y la razón se complementan. Donde no puede llegar la razón, llega la fe. Lo que no puede explicar la razón, lo explica la fe. Lo que no puede ser iluminado con la razón, lo ilumina la fe. De tal manera que la fe y la razón no están peleadas, sino se ayudan. Fe y razón son las dos alas que nos llevan al conocimiento, dice el Papa San Juan Pablo II. ¿En qué documento? Fides et Ratio, que en español significa fe y razón. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, vamos a hacer una reflexión sobre la iglesia. En este tema, sobre todo, vamos a ver el concepto de iglesia, lo que significa la iglesia en el Antiguo Testamento, y también vamos a ver la fundación de la iglesia. Y también nos vamos a adentrar
a lo que fue la iglesia en las primeras comunidades cristianas. Entonces vamos a ver tres cosas. Primero, lo que significa la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo se fundó la iglesia, segundo punto que vamos a ver. Y tercer punto, nos vamos a adentrar a lo que fue la iglesia en las primeras comunidades cristianas. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Bueno, pongan como subtítulo: la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia en el Antiguo Testamento. El concepto de iglesia que se maneja en el Antiguo Testamento es el concepto Kahal. Ahorita se los voy a escribir, y a los que nos están viendo por internet vamos a hacer un edit del video y ahí le vamos a poner el término. El término de iglesia que se maneja en el Antiguo Testamento es Kahal. ¿Ya lo vieron? Kahal. Ahorita me quito para que lo vean bien. El término de iglesia que se maneja en el Antiguo Testamento es el término hebreo Kahal. Kahal. Esta es H, no N. Kahal. ¿Qué significa asamblea? Estamos en el Antiguo Testamento. El término de iglesia que se maneja en el Antiguo Testamento es el término Kahal, que significa asamblea. Entonces, para el Antiguo Testamento, la iglesia que es una asamblea. Eso es la iglesia en el Antiguo Testamento. En la versión de los 70, ¿qué es la versión de los 70? Miren, la Biblia tuvo varias versiones, y la primera versión traducida del Antiguo Testamento es la versión de los 70, porque yo creo que ustedes lo saben y lo saben muy bien. ¿En qué lenguas fue escrita la Biblia? A ver, hebreo, arameo y griego. Pero el Antiguo Testamento sobre todo fue escrito en hebreo y en arameo, ¿sí? Esto anótenlo, para quien no lo sabía, anótenlo. El Antiguo Testamento sobre todo fue escrito en hebreo y en arameo. Cuando el pueblo de Israel se fue al exilio a Babilonia y varios judíos comenzaron a llegar a diferentes pueblos paganos, se vio la necesidad de traducir la Biblia del hebreo, del arameo al griego. La primera traducción de la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo, del arameo al griego, se llama la versión de los 70, ¿sí? La versión de los 70. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? En el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Sobre todo en hebreo y arameo. Cuando los judíos fueron exiliados, cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, y varios judíos comenzaron a llegar a diferentes pueblos paganos, se vio la necesidad, por esos judíos que estaban en los pueblos paganos, de traducir el Antiguo Testamento del hebreo, del arameo al griego, porque el idioma que predominaba en los pueblos paganos era el griego. Entonces se reunieron 70 ancianos en el pueblo de Israel. El anciano era el hombre de la sabiduría. En el pueblo de Israel, el anciano tiene un lugar privilegiado. En nuestra cultura occidental, el anciano ya es aquel que va de salida, que no sirve,
que estorba tristemente, porque estamos en una cultura del descarte, del úsese y tírese, y lo que no produce ya no sirve. Es la cultura del descarte. Pero en el pueblo de Israel el anciano tiene un lugar privilegiado, porque el anciano es aquel en el cual reside la sabiduría. El anciano es sinónimo de sabiduría. Bueno, en ese tiempo se juntaron 70 ancianos, 70 sabios, y esos 70 sabios tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo, del arameo al griego. Es por eso que a esta versión se le llamó la versión de los 70. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Seguros? Esto es bien importante que lo comprendamos por lo que les voy a decir. Cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, la palabra Kaal se tradujo a otro término. ¿A qué término? Al término griego eclesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Seguros? Yo veo que están medios confundidos. ¿Vamos bien? ¿Seguros, seguros? Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento el término con el cual se identifica a la iglesia es el término Kaal, que es un término hebreo. ¿Vamos bien? Sí. Pero cuando el Antiguo Testamento se traduce al griego, conocida esa traducción como la versión de los 70, el término Kaal, al ser traducido al griego, pasa a ser eclesia. ¿Vamos bien? Eclesia, con cada kilo, eclesia. Eclesia en latín, ¿sí? Cuando se hace la traducción del hebreo al griego, el término kaal, que significa asamblea, se traduce como eclesia. Y ya después se tradujo al latín como el término eclesia. Muy bien. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Son traducciones. Pero cuando se traduce el término kaal al griego, se torna con otros matices. El término eclesia ya no solo significa asamblea, sino significa algo más. El término eclesia significa lo siguiente, tres cosas. Tres cosas significa el término eclesia, que es la traducción del término kaal. Significa pueblo de Dios, significa asamblea convocada, y significa los que son llamados. ¿Vamos bien? Vuelvo a repetir, hacer recapitulación. En el Antiguo Testamento, para identificar a la iglesia, se ocupa el término kaal. Cuando se hace la traducción del Antiguo Testamento al griego, se traduce el término kaal a el término eclesia, que ya no solo significa asamblea, sino significa también estas tres cosas: pueblo de Dios, asamblea convocada y los que son llamados. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué es la iglesia? La iglesia es kaal, es asamblea, pero también es eclesia, es pueblo de Dios, asamblea de convocados y los que son llamados. Aquí
un paréntesis. La liturgia siempre está rodeada de signos, de símbolos, y todos esos signos, todos esos símbolos significan algo. Por ejemplo, ¿por qué en la iglesia tenemos campanas? ¿Por qué usamos las campanas? Porque las campanas nos recuerdan lo que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es asamblea de convocados, es los que son llamados. Por eso se tocan las campanas, porque nos recuerda que somos llamados, que somos convocados. ¿Por quién? Por Dios. Y eso es la iglesia. La iglesia es la asamblea de llamados, de convocados por Dios. Por eso es bien interesante conocer los significados de los signos, de los símbolos, porque todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene una finalidad y todo tiene una teología. Porque de repente escuchamos a los hermanos separados que dicen: mira, los católicos les suenan la campana como si fueran chivos, borregos, vacas, ignorantes. Todo tiene respuesta en esto. Se suena la campana, se toca la campana para recordar lo que es la iglesia. Asamblea de convocados, los que son llamados. ¿Por quién? Por Dios. Y cada repique de campana nos recuerda eso, que Dios nos está llamando a su encuentro. Es Dios el que llama a su iglesia. Y de todos los rincones del lugar, la gente es convocada para celebrar la Eucaristía. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. ¿Puedo borrar aquí? ¿Seguritos? ¿Seguritos, seguritos? Sí. Perfecto. Entonces, ¿con qué términos se conoce a la iglesia en el Antiguo Testamento? Con el término Kaal y con el término eclesia. ¿Vamos bien? El término Kaal, ¿qué significa? El término eclesia, ¿qué significa? Pueblo de Dios, asamblea de convocados y los que son llamados. Muy bien, un aplauso para ustedes, hijitos de la creación. Son bien listos, bien listos. Ahora, pongan como subtítulo, ¿sí? Bien importante: origen, fundación y misión de la iglesia. Pongan así: origen, fundación y misión de la iglesia. Origen, fundación y misión de la iglesia. Los que están ahorita viéndonos por internet, les invitamos a que compartan el link en sus muros, en sus grupos de WhatsApp, para que más laicos puedan aprovechar este tema, que creo que a todos nos ayuda. Origen, fundación y misión de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Sí? Abro una pregunta. ¿Cuándo nació la iglesia? No podemos hablar de un solo momento, sino de varios momentos. Porque la respuesta fácil sería: la iglesia nació en Pentecostés. Sí, pero no fue el único momento. Cuando hablamos de nacimiento de la iglesia, tenemos que hablar de hechos fundantes. Eso escríbanlo, es teología. Cuando hablamos de nacimiento de la iglesia, no podemos hablar de un solo momento, de un solo acontecimiento, sino de hechos fundantes. Hechos que fueron fundando, que fueron instituyendo la iglesia. No fue un solo momento, sino varios momentos. Y el primer momento fundante, donde podemos ver ya una prefiguración de la iglesia, es en el origen del mundo. En el origen del mundo, de todo lo que existe, ya vemos una prefiguración de la iglesia. Decía, por ejemplo,
el pastor de Hermas, que es un libro muy antiguo, que todo fue creado en orden a la iglesia. Y decía también San Justino que todo se hizo de manera perfecta para que naciera la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Dios, desde que creó el mundo y el universo, pensó en la iglesia. ¿Y por qué Dios desde la creación del mundo pensó en la iglesia? Porque Él mismo es iglesia. Ahorita les explico por qué. Porque nosotros los católicos no somos monoteístas ni politeístas. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en un solo Dios, pero que está presente en tres divinas personas. No somos politeístas porque no creemos en muchos dioses como las civilizaciones antiguas, el dios agua, el dios sol, el dios tierra. No, nosotros los católicos somos trinitarios porque creemos en la existencia de la Santísima Trinidad. ¿Y la Santísima Trinidad qué es? La Santísima Trinidad es una comunidad de amor, decía Santo Tomás de Aquino. Eso también pregunta de examen. Santo Tomás de Aquino decía que la Santísima Trinidad es una comunidad de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios, que es comunidad de amor, desde que creó el universo, pensó en una comunidad llamada iglesia. Desde los comienzos de la creación, Dios ya tenía en sus planes la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Perfecto. Ahora, otro hecho fundante, el primer hecho fundante es que desde la creación del mundo, Dios ya tenía en su pensamiento a la iglesia, porque Él mismo es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde que lo creó todo, pensó en una comunidad como lo es la iglesia. Otro hecho fundante, la antigua alianza, es otro hecho fundante desde donde se prefigura ya la existencia de la iglesia. La antigua alianza, Dios hace un pacto con Abraham. Ustedes saben en qué siglo vivió Abraham. Quien me conteste le regalo una Coca-Cola de 3 litros. Nadie. ¿No se les antoja una Coca-Cola? ¿Un café de Starbucks? ¿Sí se les antoja? No se tiene fecha precisa, pero aproximadamente Abraham vivió en el siglo XVII antes de Cristo, ¿sí? Siglo XVII antes de Cristo. ¿Dónde vivía Abraham? En Urs de los Caldeos. ¿Vamos bien? Urs de los Caldeos. Les pongo una tarea, ustedes que son cibernéticos. Cuando lleguen a su casa, busquen actualmente dónde queda Urs de los Caldeos y se van a sorprender. Hubo una guerra incluso ahí. Hubo una guerra en la tierra de Abraham. Urs de los Caldeos, ahí vivió Abraham en el siglo XVII aproximadamente antes de Cristo. Bueno, Dios hace una alianza con Abraham. Te haré padre de gran generación. Tu generación, tu descendencia va a ser más grande que las arenas del mar y más extensa que las estrellas del cielo. Ahí está una promesa que Dios hace a Abraham. Promesa que es cumplida, ¿sí? Dios cumple su promesa y de esa promesa que Dios hace a Abraham surge el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conformado por las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Pueblo de Israel conformado por las 12 tribus. Que prácticamente las 12 tribus fueron conformadas por los hijos de Jacob, ¿sí?
Las 12 tribus del pueblo de Israel fueron conformadas por el hijo de Jacob. Jacob, que era hijo de ¿quién? ¿De quién? De Isaac. Isaac, que era hijo de ¿quién? De Abraham. Entonces, ¿se cumplió la promesa, sí o no? Sí se cumplió, porque Dios siempre cumple sus promesas, siempre, no lo dudes. Entonces, la antigua alianza fue pactada por Dios con Abraham. Te daré una descendencia muy grande, numerosa, cuantiosa. Abraham concibe a Isaac, Isaac a Jacob, y los hijos de Jacob conforman las 12 tribus de Israel, que es el antiguo pueblo de Dios. Antiguo pueblo de Dios. Y en este antiguo pueblo de Dios, que son las 12 tribus de Israel, vemos ya una prefiguración de lo que va a ser la iglesia. El antiguo pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, son el Kaal, son la eclesía, son la asamblea, son los convocados, son los llamados por Dios, son el pueblo de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, en esta antigua alianza que Dios hace con Abraham, ya se prefigura lo que será después la iglesia. ¿Vamos bien? Otro hecho fundante, hijitos de la creación. Otro hecho fundante, la elección de los 12 apóstoles, es otro hecho fundante. El antiguo pueblo de Dios fue conformado ¿por cuántas tribus? Por 12 tribus. El nuevo pueblo de Dios, instituido por Jesús, es conformado por 12 pilares que son los apóstoles. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Y por qué se pasó del antiguo pueblo de Dios al nuevo pueblo de Dios? Por la infidelidad del antiguo pueblo de Dios, porque el antiguo pueblo de Dios no reconoció a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y al no reconocer el antiguo pueblo de Dios a Jesús como el Mesías, como el Salvador, se instituye una nueva alianza, un nuevo pueblo de Dios. De hecho, el antiguo pueblo de Dios sigue esperando al Mesías, no reconoce a Jesús como el Salvador. Es por eso que Jesús, incluso en el Evangelio, y apenas lo escuchamos, ¿cuál es el motivo de la condena? Lo escuchamos en el domingo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 y siguientes. Lo escuchamos el domingo. ¿Cuál fue la causa de la condenación del antiguo pueblo de Dios? Que viniendo la luz a este mundo, no la reconocieron y prefirieron vivir en la oscuridad. Esa fue la causa de por qué se pasó del antiguo pueblo de Dios al nuevo pueblo de Dios. Entonces, otro hecho fundante de la iglesia es la elección de los 12 apóstoles. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Dónde podemos encontrar la elección de los 12 apóstoles? En los 4 relatos evangélicos está. Les recomiendo el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, versículos del 14 y siguientes, y Marcos capítulo 6, versículo 7. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Marcos 3 del 14 y siguientes y Marcos 6, versículo 7. Entonces, otro hecho fundante de la iglesia, porque no podemos hablar de un momento de fundación, sino de hechos fundantes. Otro hecho fundante de la iglesia fue la elección de los 12 apóstoles. ¿Vamos bien? Y con los 12 apóstoles Jesús instaura el nuevo pueblo de Dios. Voy a borrar aquí y voy a poner eso que les estoy diciendo. Con los 12 apóstoles
Jesús instaura, ¿qué instaura? El nuevo pueblo de Dios. Ahora, ya no son 12 tribus, ahora son 12 apóstoles. Otro hecho fundante muy importante es la iglesia encomendada a Pedro, ¿sí? Es otro hecho fundante de la iglesia. La iglesia encomendada a Pedro. ¿Dónde podemos encontrar este hecho fundante? Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Cuando Jesús le da la potestad a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La primacía de Pedro. ¿Vamos bien aquí? Ese es otro hecho fundante, que Jesús mismo encomienda a Pedro a la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán en ella. Te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está otro hecho fundante. Entonces Pedro se convierte, una vez que Jesús resucita y se va al cielo a la derecha del Padre, Pedro se convierte, al ya no estar Jesús físicamente entre nosotros, se convierte en la cabeza visible de la iglesia. Anótenlo. Pedro se convierte en la cabeza visible de la iglesia. La cabeza invisible de la iglesia, una vez que Jesús resucita y se va a la diestra del Padre, la cabeza invisible de la iglesia es Cristo. Pero la cabeza visible aquí en la tierra es Pedro. Luego entonces el Papa, ¿quién es? El Papa es el sucesor no de Cristo, sino es el sucesor de Pedro. De hecho, el Papa Francisco es el sucesor número 266 del apóstol San Pedro. Eso también se los voy a preguntar. El Papa Francisco es el sucesor número 266 del apóstol San Pedro. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Seguritos, seguritos, seguritos? Sí, y el Papa, al ser sucesor de Pedro, tiene la misma potestad que Jesús le confirió a Pedro el pescador de Cafarnaún, la misma potestad. Tiene las llaves del reino, y lo que desata en la tierra queda desatado en el cielo, y lo que ata en la tierra queda atado en el cielo. Por eso a nosotros como católicos nos conviene estar unidos en fidelidad de comunión y amor con el Papa Francisco, ¿sí? No podemos ser antipapas, porque ahora de repente escucho a católicos que dicen, yo no estoy de acuerdo con el Papa. No puede ser. Quien no está con el Papa no está con la iglesia, porque el Papa es aquel factor de comunión de la iglesia. Quien está con el Papa está con la iglesia. Quien no está con el Papa no está en comunión con la iglesia. Y por eso yo les recomiendo, hay que cuidarnos de varios predicadores que vemos por ahí en el Facebook, en YouTube, que son muy buenos, leguleyos, hablan bonito, hacen llorar, pero que en su discurso no están en comunión con el sucesor de Pedro. Por ejemplo, hay un teólogo por ahí muy bueno, como teólogo es bueno, ha estudiado mucho, sí, es doctor, creo, de teología y de filosofía, fue protestante, fue pastor pentecostal. ¿Alguien lo conoce? A ver, que me diga su nombre fuerte y claro. Fernando Casanova, sí, también que iba, ahora le tira al Papa, públicamente.
hace predicaciones frontalmente contrarias a la doctrina que nos ha estado enseñando el Papa Francisco, que es la doctrina de la Iglesia, ¿sí? Quien no está con el Papa está en contra de la Iglesia, porque el Papa es el sucesor de Pedro y es el factor de comunión de nuestra Iglesia. ¿Vamos bien? Otro predicador que también es leguleyo, pues habla bonito y la gente llora y hasta lo piden, ¿sí? Uno que es laico, que se viste con traje y corbata, ¿sí? Un jovencillo de Estados Unidos. A ver, los renovados han de saber, porque los renovados siguen a muchos predicadores. A ver, renovados. A ver, aquí en las redes sociales, ¿alguien sabe? Es un predicador, sí, que se viste de corbata, de traje, se sabe muchas citas bíblicas, ¿sí? No, no es padre, es laico, ¿sí? No. A ver, si alguien sabe de las redes, que me diga, por favor, ¿sí? Pero le tira al Papa, ¿sí? Le tira al Papa y habla en contra del Papa. Incluso se atrevió a decir que el Papa es un impostor sentado en la sede de Pedro. Entonces, cuando escuchemos a predicadores que se digan católicos, que atacan al Papa, con el simple hecho de atacar al Papa, dejan de ser católicos porque están atacando al que es factor de comunión de nuestra iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Aunque hablen bonito, aunque digan citas bíblicas, aunque los hagan llorar, si están en contra del Papa, no son católicos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ok. Otro hecho fundante de la iglesia, porque ya les había comentado que no podemos hablar de un solo momento en el que fue fundada la iglesia, sino de hechos fundantes. Otro hecho fundante es que la iglesia nace del costado herido de Jesús. La iglesia nace del costado herido de Jesús. Esto lo podemos consultar en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Ahí podemos encontrar 19 versículos del 1 y siguientes, hay que leer. La iglesia nace del costado herido de Jesús. Hay que acordarnos, Jesús está en la cruz y se acerca un soldado, ya que Jesús ha expirado, ¿sí? Para confirmar que ya había muerto, en lugar de quebrarle los pies, agarra una lanza y le traspasa el costado y le llega hasta el corazón. Y de ese costado herido de Jesús, de su corazón, brotan sangre y agua. Que los padres de la iglesia interpretan esto como el nacimiento de los sacramentos, sangre y agua. Los padres de la iglesia del siglo II interpretan este acontecimiento del costado herido de Jesús, donde desde su corazón sale sangre y agua. Interpretan los padres de la iglesia este acontecimiento como el nacimiento de la iglesia, porque de su costado herido, al salir sangre y agua, están naciendo los sacramentos. ¿Cuál es el sacramento que nos da la bienvenida a la vida cristiana? El sacramento del bautismo. Y somos bautizados a través del Espíritu, sí, pero también a través de una materia sacramental que se llama agua. Somos bautizados por el agua y el Espíritu Santo. ¿Qué salió del costado herido de Jesús? Agua, ¿sí? Que nos recuerda los sacramentos, que nos recuerda el sacramento por el cual somos cristianos, el bautismo. No hay iglesia sin cristianos, porque la iglesia, ¿qué es? La asamblea de bautizados, la asamblea de cristianos. Esto escríbanlo. ¿Por qué los padres de la iglesia ven en el costado herido de Jesús, donde sale sangre y agua, el nacimiento de la iglesia? El agua es con la cual somos bautizados.
no hay iglesia sin bautizados. La iglesia es la comunidad de bautizados. Y aquí hay que hacer una anotación y una aclaración muy importante. La iglesia no es la construcción, no es el edificio. La iglesia es la comunidad de bautizados, es la asamblea de cristianos. De tal manera que cuando yo digo voy a la iglesia, no me estoy refiriendo a que voy al edificio consagrado, sino que voy a encontrarme con los demás cristianos. Cada vez que yo me encuentro con los demás cristianos, ahí se hace presente la iglesia, que es comunidad de bautizados. Vamos bien, hijitos de la creación. Entonces, si no tuviéramos un edificio y nos reuniéramos debajo de un ahuehuete, si nos reunimos los bautizados, ahí está la iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Regresa a ver a la persona que tienes al lado. Esa persona que tienes al lado que se está durmiendo es la iglesia. Así dormilona como está, es la iglesia. Somos iglesia porque somos bautizados. Cuando la comunidad de bautizados se reúne, ahí se hace presente la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Entonces, los padres de la iglesia del siglo II entendieron que un hecho fundante del nacimiento de la iglesia es el costado herido de Jesús, porque de él, de su corazón salió sangre y agua. Agua con la cual somos bautizados, y sin bautizados no hay iglesia. Sangre, ¿qué representa la sangre? La Eucaristía. No es posible que subsista un cristiano si no es alimentado. Y el alimento del cristiano es la Eucaristía. Sin el alimento, el cristiano muere. Y si el cristiano muere, no hay iglesia. Lo que sostiene a la comunidad de bautizados, a los cristianos, es la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia. Y sin iglesia no hay Eucaristía. El Papa Juan Pablo II lo decía maravillosamente. Sin Eucaristía no hay iglesia y sin iglesia no hay Eucaristía. Y también decía, sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay sacerdotes. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué un hecho fundante es el costado herido de Jesús? Porque de él nacen los sacramentos. El primer sacramento que nos hace cristianos es el bautismo, que recibimos por el agua y el espíritu, y lo que sostiene vivo en la fe a un cristiano es el alimento de vida eterna, que es la Eucaristía. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Sí, perfecto. Otro hecho fundante, y el que todos conocemos y el que todos sabemos, otro hecho fundante donde podemos decir en este momento nació la iglesia, fue Pentecostés. Pentecostés, ojo, pero Pentecostés entendido en coordinación, en armonía, en conexión con los demás hechos fundantes. ¿Vamos bien? O sea, no solo es Pentecostés, sino Pentecostés es el culmen de la institución de la iglesia, pero ese culmen se entiende desde los demás hechos fundantes. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. En Pentecostés podemos decir que nace la iglesia, porque la iglesia nace a través del impulso del Espíritu Santo que lleva a los apóstoles a predicar. ¿Dónde podemos encontrar eso? Ustedes se saben la cita bíblica perfectamente. A ver, renovados. Cita bíblica de Pentecostés. Ay, Dios santo. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 y siguientes. No puede ser, no puede ser. Me voy a cortar las venas con galletas de animalitos. Sí, porque no puede ser que los renovados no sepan eso.
Si son renovados, creo que ya se atoró aquí la transmisión. ¿Sí? ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces les invito a que sigan compartiendo el link en sus grupos en los muros, ya vamos a terminar casi, para que pues más los puedan aprovechar estos temas que a todos nos sirven. Entonces, estábamos diciendo que en Pentecostés nace la iglesia a través de la consagración del dinamis, de la parresía del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, Padre? La iglesia nace a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Porque los renovados saben lo que es dinamis y parresía. Sí lo saben o no lo saben. A ver, renovados, ¿quién de aquí es renovado? Alce la mano. Ahora nadie es renovado, ¿sí? Ahora nadie, cuando las preguntas se hacen, nadie es renovado. Van a investigar también qué es dinamis, qué es parresía. La iglesia nace a través de la unción y del poder del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, ¿cómo estaban los apóstoles? Encerrados, con miedo, taciturnos, nefelibatos, circunspectos, ¿sí? Así estaban los apóstoles, estaban encerrados por miedo a los judíos. El Espíritu Santo infunde su poder, consagra a los apóstoles, los llena de su fuerza, y a partir de la unción del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles quitan el miedo que traían en el corazón y salen ¿a qué? A predicar. Ahí es donde nace la iglesia. La iglesia nace por la predicación de los apóstoles. Predicación que es posible gracias a la unción del Espíritu Santo. Si los apóstoles no hubieran recibido la unción del Espíritu Santo, se hubieran quedado encerrados y se hubieran muerto de depresión. Gracias a que recibieron al Espíritu Santo y se llenaron de la unción y del poder, salieron valientes a predicar el Evangelio. Entonces la iglesia nace a partir de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo van de pueblo en pueblo, de aldea a aldea, de ciudad en ciudad, predicando a Jesús muerto y resucitado. Predicando el querigma. La predicación de los apóstoles fue una predicación querigmática. ¿Y qué es el querigma? El querigma es el anuncio de Cristo muerto y resucitado. El anuncio de un Dios que nos ama tanto, que entregó su vida por nosotros y con su resurrección nos dio vida nueva. ¿Vamos bien? Pues es lo que predicaron los apóstoles. Los apóstoles predicaron en los pueblos, en las aldeas, el querigma, y también, ¿qué otra cosa predicaron? La experiencia que tuvieron con Cristo. Esto va para los que predican. Miren, para predicar, ¿se necesita formación? Sí se necesita formación. ¿Se necesita estudio? Sí se necesita estudio. ¿Se necesita leer? Se necesita leer. Pero sobre todo se necesita tener una experiencia con Cristo. Porque nadie da lo que no tiene. Y si no tenemos una experiencia viva con Jesús, vamos a compartir aire y no vamos a compartir vida. Lo que se requiere en la predicación es compartir vida. Lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo en mi familia, de donde Cristo me rescató. Es lo que se comparte en una predicación. Más que conceptos teológicos, bíblicos, lo que se tiene que compartir en una predicación es la experiencia que yo, fulano de tal, he tenido con Jesús. Pues es lo que predicaron los apóstoles. Predicaron el querigma y predicaban su experiencia, lo que ellos habían experimentado al lado de Jesús. Y la predicación apostólica es lo que hizo nacer la iglesia. Predicación que fue posible gracias a la unción del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Y el sistema de los apóstoles fue el sistema 1+1, ¿sí? ¿Cuál es ese sistema? Predicaban a uno y ese uno predicaba a otro
y ese otro predicaba a otro, y ese otro predicaba a otro, de tal manera que dejaron de ser 12 para convertirse en millones. Y en la actualidad somos aproximadamente 1.370 millones de católicos en el mundo. Dejamos de ser 12 para convertirnos en 1.370 millones de católicos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? A ver, pónganse de pie. Cuando yo diga bolillos, de pie. Cuando diga teleras, sentados. Bolillos, es de pie. Teleras, bolillos, teleras, bolillos, teleras. Canasta revuelta, revuélvanse, cámbiense, cámbiense, córranle, córranle. Bolillos, teleras, bolillos, teleras, bolillos, teleras. Canasta revuelta. Otra vez, otra vez. Bolillos, teleras, bolillos, teleras, bolillos, teleras. Canasta revuelta. Eso, eso. Bolillos, teleras, bolillos, teleras. Canasta revuelta. Eso. Eso, hijitos de la creación. Siéntense. Los desperté un rato, sí, porque algunos ya estaban como pollo con gripa, sí. Es normal porque vimos conceptos, términos y eso de repente marea, pero es bien importante tenerlo en cuenta, sí. Entonces ya vimos los hechos fundantes en los que podemos constatar el nacimiento de la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? No fue un solo hecho, sino fueron varios hechos fundantes. Ahora, cuando hablamos de iglesia, tenemos que hablar de las tres dimensiones de la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de iglesia, tenemos que hablar de las tres dimensiones de iglesia. Pero esas tres dimensiones, a pesar de ser tres dimensiones, están íntimamente unidas. Cuando hablamos de iglesia, tenemos que hablar de la iglesia peregrina, ¿sí? La dimensión de la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, ¿sí? O la iglesia celeste, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Entonces, cuando hablamos de iglesia, tenemos que hablar de tres dimensiones de iglesia. La iglesia peregrina o la iglesia terrenal, la iglesia purgante y la iglesia triunfante o celestial o celeste, ¿sí? O la iglesia de los santos también. Vamos bien, hijitos de la creación. Y esas tres dimensiones no están separadas, sino íntimamente unidas. La iglesia peregrina es la iglesia terrenal. Luego entonces somos todos los bautizados que todavía peregrinamos en este mundo, que estamos en esta tierra, vivitos y coleando, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Esa es la iglesia peregrina, la que peregrina en esta tierra, la que está todavía caminando en este mundo, los que estamos vivos en el mundo y seguimos a Cristo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? La iglesia peregrina es esa, la iglesia terrenal. La iglesia purgante son los hermanos, los bautizados, los cristianos que ya fallecieron y que están en la dimensión de purificación. Se están purificando. Están purificándose, esperando su momento para entrar a gozar de la iglesia triunfante. Los que llegan al purgatorio salen del purgatorio tarde o temprano, ¿sí?
y salen del purgatorio a gozar de la iglesia triunfante, de la iglesia celeste, de la iglesia de los santos, ¿sí? Entonces hay que orar, hay que pedir, hay que rogar, hay que suplicarle a Dios que lleguemos al purgatorio, ¿sí? Porque quien no llega al purgatorio, una de dos, o se fue directo al cielo o se fue al infierno. Y así como van las cosas, yo creo que va a ser lo segundo, ¿ah? ¿Sí? Entonces hay que rogarle a Dios de pasar por el purgatorio. Yo creo que la mayoría vamos a pasar por el purgatorio. No sabemos cuánto, pero de que vamos a pasar a una dimensión de purificación es muy probable. Por eso no es tan correcto decir, a veces se dice pastoralmente para dar un poco de consuelo a las familias que están destrozadas por el fallecimiento de un ser querido. Imagínense, ¿sí? Yo como sacerdote en una predicación diga, oren porque tal vez su familiar está en el infierno. O oren porque quién sabe si está en el purgatorio, quién sabe cuánto tiempo vaya a estar ahí. Pues es lo más real, pero en ese momento no es lo más caritativo, ¿sí? Entonces, decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que hablar con la verdad siempre, pero con caridad, porque una verdad sin caridad es mejor no decirla, decía la Madre Teresa de Calcuta. Pero sí hay que hablar con la verdad, sí, pero buscando la caridad. ¿Vamos bien? Entonces, lo más probable es que lleguemos a esta realidad del purgatorio. La iglesia purgante son los cristianos que están en una dimensión, no en un lugar, porque el purgatorio no es un lugar, porque si hablamos de lugar, estamos hablando de un espacio físico, y el purgatorio no es un lugar porque no es un espacio físico, no es que esté debajo de la tierra el purgatorio. Ya ves que mucho se decía eso, ¿no? ¿Dónde está el cielo? Arriba. ¿Dónde está el infierno? Abajo. Pues no, porque el purgatorio, el cielo, el infierno no son lugares, no son espacios físicos, son dimensiones, son estados de existir, que eso ya es para otro curso, el curso de escatología. Muy bien. Bueno, entonces, iglesia peregrina es la iglesia que va peregrinando, somos nosotros, ¿sí? La iglesia purgante, los que están en una dimensión de purificación, esperando su entrada a la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la iglesia de los santos, los que ya han llegado a gozar de la gloria del cielo. ¿Y qué es el cielo? Es estar cara a cara, frente a frente con el Creador. Eso es el cielo. Es gozar eternamente de la felicidad de estar frente a frente, cara a cara con el Creador, ¿sí? Y cuando estemos, nos dice San Pablo, cuando lo miremos tal cual es, ya no vamos a necesitar de nada. Su sola presencia va a llenar nuestra existencia. Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿y en la otra vida vamos a estar casados? ¿Los que están casados van a estar casados? ¿Y qué dice Jesús? No, en la otra vida seremos como ángeles. Es decir, ya nada nos va a preocupar, porque lo vamos a tener todo. Vamos a estar cara a cara con Dios. Ni del marido te vas a acordar, ni de la esposa te vas a acordar. Es más, ni de los hijos te vas a acordar, porque Dios te va a llenar tanto, su presencia te va a llenar tanto, que no vas a necesitar de nada. Entonces, cuando hablamos de iglesia tenemos que hablar de tres dimensiones. ¿Cuáles son? Iglesia peregrina, que somos nosotros, iglesia purgante, iglesia triunfante o la iglesia celeste. Y les decía que la iglesia peregrina, purgante y triunfante son tres dimensiones que están íntimamente unidas. Tanto la iglesia peregrina como la iglesia purgante como la iglesia triunfante es una misma iglesia. Una misma iglesia que se ayuda
Por ejemplo, la iglesia peregrina ayuda a la iglesia purgante a través de la oración, ¿sí? Oración que tiene que ser gratuita y generosa. La iglesia peregrina ayuda a la iglesia purgante a través de la oración, para que los que están en esta realidad del purgatorio pronto puedan salir de esta dimensión de purificación. Y la iglesia triunfante, la iglesia celeste, intercede. Ojo, los únicos que pueden interceder ante Dios son los que están en la iglesia triunfante. Son los únicos. ¿Por qué? Porque son los que están con Dios, que son los santos. ¿Por qué creen que para declarar a una persona santa son necesarios los milagros? Comprobar que Dios hizo un milagro a través de la intercesión de esa persona, porque el milagro le da la certeza a la iglesia peregrina de que esa persona ya está en el cielo, y como está en el cielo puede interceder ante Dios porque ya está con Dios. ¿Sí me doy a entender? Vamos bien, vamos bien. Entonces, la iglesia peregrina ayuda a la iglesia purgante con las oraciones, y la iglesia celeste, la iglesia triunfante, intercede por la iglesia peregrina, ¿sí? Por la iglesia peregrina. ¿Por qué no intercede por la iglesia purgante? Porque la iglesia purgante ya no puede pedir, ¿sí? Quien pide es la iglesia peregrina. ¿Vamos bien? La iglesia peregrina que pide a Dios por la iglesia purgante. Y la iglesia triunfante intercede a Dios por la iglesia peregrina. Por lo tanto, estas tres dimensiones de iglesia están íntimamente unidas porque todas ellas se ayudan, ¿sí? Hay una comunión de ayuda, de fraternidad entre la iglesia peregrina, entre la iglesia purgante y entre la iglesia triunfante. Es lo que conocemos como la comunión de los santos, ¿sí? Es la comunión de la iglesia. Una comunión que no solo es terrenal, sino que sobrepasa lo terrenal. Una comunión que se sigue viviendo incluso en el purgatorio como en el cielo. Estamos unidos por el mismo bautismo, estamos unidos por la misma fe, estamos unidos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Bueno, hasta aquí los dejamos para que no se me duerman. Ahí está bien. El día de mañana, ¿qué vamos a ver? El día de mañana, el último punto que ya no vimos, el nacimiento de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva. Vamos a ver la iglesia primitiva y también vamos a ver la iglesia del Concilio Vaticano II, y vamos a ver también cómo se estructura la iglesia, ¿sí? Iglesia primitiva, la iglesia del Concilio Vaticano II, y cómo se estructura la iglesia, la jerarquía de la iglesia. ¿Vamos bien? Y el día miércoles propiamente vamos a ver el tema misionero, porque la iglesia por su esencia es misionera. Y el día miércoles no va a dar el tema su servidor, lo va a dar Vicky Valle, ¿sí? Porque nos va a hablar de las misiones. Muy buena Vicky Valle, ¿eh? Por favor, inviten para que esté Vicky Valle alegre de ver a la comunidad reunida. Entonces, el día de mañana vemos iglesia primitiva, iglesia del Concilio Vaticano II, y vemos la jerarquía de la iglesia. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Nos despedimos de la Virgen de Covadonga diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, bonita noche. Nos vemos mañana
Traigan por favor el día de mañana su Biblia, traigan su Biblia por favor, ¿sí? Dios les bendiga.